Este fin de semana vimos actos, vimos imágenes, vimos nombramientos que honran a nuestro país, que también honran la lucha de esas comunidades afro que durante años, durante siglos, han defendido su territorio, han defendido sus creencias. Esa lucha también que han tenido las víctimas que ha dejado este conflicto se ha visto reflejada en varias imágenes y en varios actos, como lo dije, pero la principal ha sido esta. Es nada más ni nada menos que Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, Aurora Vergara, la viceministra de Educación, y atrás tenemos de fondo al único presidente negro que ha tenido Colombia, que la historia también lo ha sepultado, pero que en este gobierno, y gracias también a la lucha del gran Gonzalo Guillén, ha resurgido, y se trata de Juan José Nieto, el presidente negro que ha tenido Colombia. Se dice que la élite cartagenera de la época, por demás clasista y racista, se encargó de hacer perder el cuadro oficial del presidente negro. La pintura al óleo fue enviada a París para asegurarle un aire más distinguido, una excusa perfecta para aclararle la piel de Nieto y cambiar sus facciones. Juan José Nieto Gil nació el 24 de junio de 1805 en Cibarco, un corregimiento en Baranoa. Entonces era parte del virreinato de la Nueva Granada. Hijo de Tomás Nieto, un inmigrante español, y Benedicta Gil, una miembro de una familia local criolla. Era gente dedicada a la fabricación de mechas de algodón para las velas. Pasó sus primeros años de formación en Baranoa, pero tras la independencia de Cartagena en 1811, su familia decidió trasladarse permanentemente a la ciudad de Cartagena. En su juventud, más atraído por los libros que por su devoción, hizo parte de la curia, oficiando como sacristán del cura del pueblo, Antonio Rosso. Fue allí donde llegó a conocer el catecismo de Astete, así como instrucción popular de Juan Fernández de Sotomayor. Se inició profesionalmente trabajando como escribiente en un almacén del comerciante canario José Palacio y Ponce de León, quien, impresionado por el intelecto de Nieto, le facilitó el acceso a los libros que contribuyeron a la formación autodidacta del joven. Increíble esa historia, también me recuerda la historia de Marco Fidel Suárez, para los que no lo recuerdan o no lo saben. Marco Fidel Suárez también fue presidente de Colombia y él recibía las clases por las ventanas. Los niños que tenían poder o eran de la clase de la alta alcurnia iban al colegio y él no tenía dinero y muchas veces descalzo tenía que ir a las clases. Él mismo, por iniciativa propia, iba a las clases y se colgaba a la ventana, y así era que él aprendía, hasta que un día un profesor lo llamó, una profesora lo llamó, lo hizo entrar y sabía más que todos. Resultó siendo presidente también de la República de Colombia. Pasaron más de 150 años, como dice el diario Las Dos Orillas, 150 años sin saber nada del presidente negro, hasta que en 2018, que este dato hay que tenerlo en cuenta, Juan Manuel Santos llevó el cuadro del Palacio de la Inquisición al Palacio de Nariño. De ahí la importancia y lo significativo de esta foto. Y para terminar esta primera parte del video, no nos podemos olvidar de Gonzalo Guillén, quien ha sido uno de los grandes luchadores por esta causa, por este reconocimiento a nuestro presidente. Gonzalo Guillén en su Twitter una vez publicó: la principal estatua de Cartagena es del asesino Pedro de Heredia, y no hay nada en honor de Juan José Nieto, el presidente negro que abolió la esclavitud en el Estado soberano de Bolívar. Al contrario, fue borrado de la historia. Y el día que ganó Gustavo Petro, Guillén tuiteó: me alegra el triunfo de Gustavo Petro, pero el de Francia Márquez es el más grande acto de justicia en Colombia. Desde la abolición incumplida de la esclavitud, ganó la memoria de Juan José Nieto Gil, el presidente negro borrado de la historia nacional. Mis hermanos, desde hoy se acabaron los esclavos en la Nueva Granada, y es por eso que los saludo en este día, el más solemne, el más bello que ha tenido la República. Es el día en que ha desaparecido para siempre entre nosotros el odioso título de señor y de esclavo, y que ninguno de nuestros hermanos llevará más colgada de su cuello la poderosa y negra cadena de la servidumbre. ¡Viva la Nueva Granada! ¡Viva la libertad! ¡Viva la República! ¡Viva la administración López! Juan José Nieto, gobernador de la provincia de Cartagena, 10 de enero de 1852. Y otra noticia que vimos este fin de semana con acto presencial de Gustavo Petro, que por cierto sigue con la tosecita, fue el nombramiento de María Valencia Gaitán. Ella es la nieta
de Jorge Eliezer Gaitán. La nombró como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, en un acto que estuvo acompañado también de un discurso, de una presentación de Gustavo Petro, donde habla y donde explica más o menos cuánto le costarían al país los 3 millones de hectáreas que piensa adquirir para entregárselas a los campesinos, cuánto costaría, de dónde va a salir el dinero y por qué es tan necesaria esta compra de hectáreas, esta compra de tierras para esa paz total que anhelamos en Colombia. Vamos a verlo. Centro de Memoria del Distrito, que tuve el placer de inaugurar, entre otras cosas, hace ya varios años, y que espero que sea seguido del Centro de Memoria Nacional. Hemos designado como directora de ese centro a María Belandia Gaitán, la nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Creo que es una persona adecuada como víctima que es quizás del proceso inicial de la violencia que nos tiene aquí reunidos, y por sus dotes académicas para conducir ese Centro Nacional de la Memoria aquí cerca, los procesos de memoria histórica, lo que significa en el fondo la verdad dentro de un conflicto. Esta comisión había sido suspendida durante 4 años por el gobierno pasado, no se volvió a reunir formalmente. Su función, como su nombre lo indica, es establecer si se cumplen o no los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC. Unos informes al respecto deben ser presentados después de 4 años de inoperabilidad. Pues solo hasta ahora se reinicia su labor y ese es el sentido de este acto, impulsarla para que cumpla su cometido dentro de la decisión del gobierno actual, mi decisión de cumplir con los acuerdos ya firmados. Esos acuerdos, entre otras cosas, tratan en su punto primero de insinuarle a Colombia, de acordar sobre Colombia una reforma agraria. 3 millones de hectáreas, dice el primer punto del acuerdo, 3 millones de hectáreas. Yo me puse a revisar ahora, como presidente de la República, llegando a los laberintos institucionales que he encontrado, si ese punto se había tramitado de alguna manera, si había algún tipo de preparación durante los últimos 4 años, que nos dijesen, bueno, hemos avanzado en tal tramo en el cumplimiento del número 1 de los acuerdos, el artículo número 1 de los acuerdos. Y lo que he encontrado es que nada, a través del gobierno, el Estado, porque el gobierno coordina el Estado, tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz. Esa es mi percepción acerca de lo que he encontrado. Hacer trizas la paz. Ya ustedes darán la suya. Porque si uno ahonda en este primer punto apenas de los acuerdos, 3 millones de hectáreas a precios de mercado, del mercado colombiano de la tierra, que es regional, que depende, como en todas partes, de la fertilidad y calidad de la tierra. No se trata de entregarle desierto al campesino, no se trata de entregarle áreas que ya están reservadas por su vulnerabilidad ambiental, por su lugar estratégico dentro de los ecosistemas colombianos. No se trata de entregarle las selvas. Hay una congresista muy famosa que vive diciendo que los indígenas son terratenientes por el volumen total de tierras
que se le han asignado en los resguardos, olvidando que el 90% son y pertenecen a la selva amazónica, y que son tierras para cultivar, que no están dentro de la frontera agraria, que el tema de la tenencia agraria, de la tenencia de la tierra, se mide dentro de la frontera agraria, no donde no podemos tocar ni un metro cuadrado, por la importancia que tiene el mantener esas selvas para toda la humanidad. Estas son 3 millones de hectáreas dentro de la frontera agraria. Y deben ser tierras fértiles aptas para la agricultura. Cuando uno va y mira el mapa de las tierras fértiles aptas para la agricultura en Colombia y va buscando valores de mercado, encuentra que van entre 10 millones de pesos la hectárea podrían ir hasta 150 en algunos lugares de la sabana de Bogotá y de Córdoba y del Valle del Cauca, pero teniendo en cuenta que deben ser tierras que no están puestas en producción, estaríamos hablando de 10 a 20 millones de pesos la hectárea, lo cual en una simple operación matemática significa de 30 a 60 billones de pesos el valor de esas tierras. El presupuesto nacional es de 400, el que se va a aprobar para el año entrante. 400, cuya mayor parte tiene que ver en 120 billones aproximadamente con pagar deuda. Es decir, realmente nosotros estaríamos en el orden de 280 billones. Los principales gastos son las pensiones, que son irrenunciables, es un gasto fijo que crece, el ejército, el funcionamiento de la defensa y 2 grandes servicios que están dentro del SPG, sistema de transferencias a los municipios y departamentos, que es la educación y la salud. De ahí para adelante no quedan sino 20 billones de pesos por ahí al año. Con eso se hacen carreteras, con eso se hacen ciertas obras de infraestructura, con eso se hacen inversiones que el gobierno pasado dejó comprometidas a través de las vigencias futuras. Entonces pregunta, ¿y cómo se va a cumplir el primer punto del acuerdo de la FARC? Respuesta, el gobierno pasado nunca pensó en eso. De donde saco mi conclusión. Nunca construyó un fondo o algo que avanzara o algún sistema de endeudamiento interno o de consecución de recursos adicionales que nos permitiera comprar paulatinamente y no en un lapso de 30 años. Los actuales campesinos estarán muertos en esa época, sino para dentro de aquí a 4 años, 30 millones de hectáreas. Es decir, una inversión de 30 a 60 billones de pesos. Al contrario, el gobierno pasado creó una norma que establece un marco fiscal restrictivo para este gobierno, se lo creó a este gobierno. Él no lo implementó porque rompió completamente el marco fiscal que se había estipulado antes, se endeudó el país en las cuantías que han hecho crecer el déficit fiscal casi hasta 8 puntos del Producto Interno Bruto, pero sí construyó las normas para hacer un marco fiscal restrictivo para este gobierno y estos 4 años, que se supone no se debe romper, es decir, que nosotros tendríamos que ir a disminuir el déficit fiscal. Parte de eso tiene que ver con la reforma tributaria de una manera agresiva, muy parecido a lo que hacen los países europeos y que denominan austeridad. Aquí se denomina una reestructuración que entonces no deja ningún espacio fiscal, presupuestal, para comprar no 3 millones de hectáreas, sino aunque sean 50,000. Ante eso nos enfrentamos. De acuerdo a estos datos, bonita sería la tarea de la comisión y la nuestra, bonita sería la tarea teórica de los economistas,
y de los políticos, ¿vale la pena romper el marco fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena una posibilidad de endeudamiento mayor del gobierno para cumplir los acuerdos de paz de las FARC? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas al campesinado dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia? Y por tanto bajar el precio de los alimentos en Colombia. Como todo economista sabe, si se aumenta la oferta disminuye el precio. ¿Vale la pena impulsar una agroindustria ligera, aunque sea de la producción alimenticia del país? ¿Vale la pena que el hoy campesino productor de hoja de coca pueda estar dentro de la frontera agraria produciendo maíz? ¿Vale la pena discutir con los Estados Unidos si es bueno que produzcamos maíz? ¿Vale la pena? Y proteger esa producción, maíz o soya o cosas de alto nivel de nutrientes, no cualquier tipo de producción agraria. Vale la pena ver si esto podría incitar, dado que estamos cumpliendo los acuerdos de paz con las FARC, a todos los demás grupos con X y Y denominación para demostrar que el Estado cumple la palabra y que por tanto es posible una negociación seria y un desmantelamiento pacífico de actividades violentas en Colombia, cualquiera que sea su origen. Claro que vale la pena. Nos enfrentamos entonces ante un dilema. Si todas las respuestas a estas preguntas que he hecho es ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena la paz? Entonces nos tenemos que enfrentar a una discusión con el Congreso de la República, las fuerzas políticas y la sociedad colombiana en general. Debemos reformar el marco fiscal. Debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras, que ese esfuerzo presupuestal no debe ser subsumido por un crecimiento del precio de la tierra que harían, dado que está concentrada su propiedad de una manera horrorosa, que harían sus poseedores, sino que con instrumentos como el catastro multipropósito y ojalá un incremento del impuesto a la tierra de gran posesión fértil pero improductiva, pudiera llevarnos, y esa es una materia que el Congreso de la República debería discutir en la reforma tributaria, sobre lo cual ya se avecina su aprobación en primer debate. Y entonces es pertinente esa discusión, porque nos podría llevar a controlar el precio de la tierra y a lograr que el dinero público que se invierta en la compra de tierras sea más eficaz en el sentido de la cantidad de tierra que se pueda comprar y por tanto de la amplitud de la reforma tributaria, de la reforma agraria que se pueda desarrollar. Es decir, de que lleguemos realmente a entregar 3 millones de hectáreas de tierra. Para quienes no conocen a Colombia, aquí nosotros disponemos entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierra fértil, sin pensar aún en la altillanura. La altillanura, según el Banco Mundial, es la última frontera agraria del mundo y podría ampliarla si se pensara en un proyecto colombo-venezolano en más de 20 a 30 millones de hectáreas fértiles, con muchísima agua, más agua que Ucrania, y sin la posibilidad de ningún bloqueo posible, porque está en la mitad exactamente entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Es una Ucrania mayor que se podría agregar a las posibilidades de alimentación del mundo. Nosotros no tenemos esa posibilidad, tenemos que hablar de 20 millones de hectáreas hoy dentro de la frontera agraria de Colombia. El 80% de esa extensión de tierra está en manos del 1% de los propietarios, que es una concentración horrorosa, feudal, anacrónica de la tierra, y que es el origen, en mi opinión,
de la violencia colombiana. Entonces, aquí hay unos retos indudables, una discusión pública. ¿Priorizamos la compra de tierras como inversión pública del país? ¿Está el mundo dispuesto a acompañarnos en eso? ¿Hasta qué punto? ¿Marginalmente? ¿Seriamente? El primero que propuso eso fuera de un colombiano, porque los colombianos venimos planteando la reforma agraria en Colombia desde la independencia de la República. Y fue Manuel Murillo Toro en 1850, el liberal, que puso esa palabra, reforma agraria, como una necesidad en tiempos donde todavía había esclavitud en Colombia. Pero el primero extranjero en hablar de la pertinencia de una reforma agraria en Colombia se llamó John F. Kennedy y la propuso bajo la fórmula de la Alianza para el Progreso. La propuso el mismo año, 1960 o 61, en Corea del Sur y en Colombia, que ambos habíamos estado en la guerra de Corea. Corea del Sur la hizo. Para empezar, Corea presenta una población de 50 millones de habitantes, en una superficie llamativamente pequeña. Para que os hagáis una idea, su territorio es 5 veces más pequeño que España, por lo que la densidad de población es altísima. Corea tiene hasta 7 grandes áreas metropolitanas, como son la de Busan o Daegu, pero es que hay una que destaca por encima de todas, su capital, Seúl, donde residen unos 25 millones de personas. Sí, la mitad de su población. ¿Pero por qué hablamos del gran milagro económico surcoreano? Pues vamos a dar los datos. Vemos que Corea es una megapotencia económica industrial, siendo la 13ª economía más grande del mundo y la 4ª potencia regional tras Japón, China e India. Además, su índice de desarrollo humano, el indicador que mide la calidad de vida de un país, también se encuentra en el puesto número 13. Esto lo ha logrado a través de convertirse en un país con un fuerte potencial industrial, equivalente al 40% del PIB, que lo convierte en un líder mundial de sectores como la construcción naval, la de la producción de aparatos electrónicos o teléfonos móviles y muchos más. Debemos imaginarnos a Corea como un país altamente avanzado tecnológicamente, con un desarrollo descomunal en comunicaciones e incluso con el mejor internet del mundo. Para que nos hagamos una idea, el 94% de los coreanos tiene un smartphone. A través de su política de desarrollo económico se ha podido establecer un modelo desarrollista de Estado, con grandes beneficios sociales que han reducido la pobreza hasta casi hacerla desaparecer. Por lo tanto, aquí, y no como en la India, sí que se puede entender que el aumento del PIB del país ha venido acompañado de un cierto desarrollo humano. A nivel educativo, su sistema podría ser comparado ni más ni menos que con el finés. De hecho, según el informe PISA, los mejores alumnos del mundo en diferentes campos, como podría ser el de la matemática, son coreanos. No en vano, Corea del Sur es el tercer país del mundo con más patentes registradas. Actualmente, solo el 1% de los coreanos son analfabetos, un dato realmente impresionante para un país que hace 50 años era de los más pobres del mundo. Miren la distancia desde el punto de vista de desarrollo económico que hay hoy entre ese país a donde fuimos a pelear, que era la mitad de la economía colombiana en ese momento, a hoy, que es 6 veces más poderoso, cuya población está toda en un grado de escolaridad por encima del pregrado universitario, y que es una de las potencias económicas de la innovación tecnológica, etcétera, de este mundo. Esa diferencia empezó a marcarse con la reticencia de la élite colombiana, compuesta en los tiempos de Murillo Toro de esclavistas y de grandes poseedores de tierra, a hacer una reforma agraria que democratizase su propiedad. Bueno, este es el primer punto del acuerdo. No voy a hablar más porque ahí sí se nos acaba el tiempo. Bueno, y este fin de semana también pasaron 2 cosas. Uno, otro anuncio, un gran anuncio, la disminución del asesinato de líderes sociales tras los planes de paz del gobierno de Gustavo Petro. Excelente noticia. Y otra de las imágenes que nos dejó este fin de semana fue que Gustavo Petro superó la barrera del sonido, así como lo oyen, a bordo de un Kafir, que son los aviones de guerra que tiene Colombia. Hizo unos entrenamientos con la Fuerza Aérea y llegó a estas velocidades superando la barrera del sonido.
Aunque bueno, ese no es Gustavo Petro, ahí no iban, no se asusten. Y amigas y amigos, hasta aquí este video. Un abrazote ancestral desde la distancia. Como siempre, gracias, mil gracias y hasta la próxima.